Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso que nos conozcan como amigos de Dios, que nos caractericemos por ser amigos de Dios. Ah, qué lindo, ¿no? Que digan, Javier, amigo de Dios. Rosita, amiga de Dios. Clara, amiga de Dios. Lupe, amiga de Dios. Qué maravilla, ¿no? Pero no encontramos otro personaje que se constituya amigo de Dios. Santiago 2:23 nos manifiesta que Abraham era amigo de Dios. Se refiere a Abraham como el amigo de Dios, un título que no se le dan pues a más en las escrituras. A los creyentes de todas las generaciones se les llama hijo de Abraham, en Gálatas 3:7. La importancia en el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las escrituras. La vida de Abraham recoge una buena parte de la narrativa de Génesis. Y podemos conocer a Abraham como un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre de fe. Y esta es una de las primeras enseñanzas que podemos ver en este personaje de la Biblia, Abraham. Les recomiendo que lean todo el pasaje de Génesis 18, después que lean porque hay una riqueza tremenda ahí. Léanlo, seguramente que ya lo habrán leído, pero es importante que lo lean porque vamos a meditar en esta palabra y solamente 3 puntos yo voy a resaltar. Una de las enseñanzas que vemos aquí es cuando Dios le visita, ¿no? La teofanía se da aquí en esta parte del capítulo 18, los primeros versículos. Vemos que Dios visita a Abraham y Abraham lo atiende, ¿no? Los atiende, les da de comer, le lava los pies, ¿no? Y vemos después que Dios llama a Sara, ¿no? Y Sara estaba adentro, no salía, pero el Señor le dice que ella iba a tener un hijo, ¿no? Y ella se ríe, ¿no? Se ríe porque ya eran hombres ancianos, ya eran viejos, ¿no? De avanzada edad. Y inclusive dice que en la Biblia dice que ya le había cesado el periodo de las mujeres, ¿no? La costumbre de las mujeres. Sara se rió. Pues Sara entre sí se rió, dice, ¿no? Diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo ya también mi señor viejo. Entonces vemos que todo lo que pasa en la historia de Abraham en este pasaje, una gran enseñanza, porque en la primera parte, cuando el Señor, él recibe a Dios, vemos pues cómo tiene esa amistad con el Señor, ¿no? Y lo atiende y el Señor pues le promete un hijo, ¿no? Porque esa era su oración también de Abraham. Pero ¿qué sucede en esa respuesta? En la respuesta llega después de muchos años. Según los que estudian los estudiosos, 25 años después viene la respuesta. Entonces tenemos que una de las primeras enseñanzas rescatadas aquí en este pasaje es que nosotros tenemos que saber esperar en el Señor. No todos estamos dispuestos a esperar 25 años como lo hizo Abraham. Entonces vemos que también en ese transcurso de la espera también se cometieron errores, ¿no? Y eso es lo que la Biblia lo registra para que nosotros no hagamos lo mismo. Porque muchas veces queremos ayudar a Dios, como lo hizo Sara. Le dijo a su esposo Abraham: ¿sabes qué? Únete con mi sierva Agar y tengo un hijo con ella. Tal vez ese sea el hijo de la promesa. Y Abraham lo hace. Pero el error fue tan grande que hasta nuestros días vemos que se está pagando, ¿no? Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Por eso tenemos que leer la Biblia para ver aquellas cosas que no debemos hacer y aquellas cosas que sí debemos hacer. No debemos de ayudar a Dios porque Dios no necesita ayuda. Dios es soberano. Dios sabe por qué tarda en responderte. Dios conoce tu necesidad y sabe en qué tiempo te va a dar la respuesta. Así que no debemos desesperarnos cuando Dios no responde, sino decirle: gracias, Señor, porque tú tienes el tiempo preciso, tú me vas a responder. Que Dios nos prepare y que nos libre de nosotros mismos para que nosotros podamos esperar en Él confiadamente. Y una segunda enseñanza en el capítulo 18 de Génesis es que nuestras oraciones deben de estar motivadas por un deseo de ver a Dios glorificado. Aunque Abraham estaba preocupado por la suerte de las personas de las ciudades,
que iban a ser destruidas, estaba más preocupado por el carácter de Dios y le preguntó: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y esto lo encontramos en Génesis 18, ¿verdad? Génesis 18, que dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y bueno, antes de de decirle esto, el Señor pensó: yo no puedo encubrirle a Abraham. Este era un secreto, ¿no? Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham no sabía y los estaba acompañando. Entonces Dios dice: ¿cómo yo le voy a ocultar a mi amigo? Abraham tiene que saber que yo voy a ir a destruir. Y cuando le cuenta, pues es cuando Abraham le dice, intercede por las personas que están allí, y le dice: ¿y si hubieran 50 justos, tú vas a destruir a Sodoma? El Señor le dice que no, ¿no? Y así él va rogando 30, 20 y hasta que llega a 10. A 10, si hubieran 10 justos, ¿también destruiría Sodoma? Y el Señor le dice, ¿no? Por esos 10 justos yo no lo haría, ¿no? Pero vemos pues que no habían ni siquiera 10 justos. Pero sin embargo, la misericordia de Dios permitió que el sobrino de Lot, el sobrino de Abraham, saliera antes que fuera destruida él y toda su familia, antes que Dios comenzara a destruir toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Permitió que Lot y su familia salgan de la ciudad, ¿verdad? Y ahí es donde la estatua se convierte en estatua, la mujer de Lot, ¿no? Se convierte en una estatua de sal porque Dios les había advertido que no miraran atrás en el transcurso, que avanzaran, pero sin mirar atrás. Y ella voltea y se convierte en una estatua de sal, ¿no? Esa es la consecuencia, pues, de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como digo, ¿qué podemos aprender? Que la gloria, que Dios se glorifique, que primeramente podamos decir: hágase tu voluntad. Sí, Señor, pero hágase tu voluntad. Yo quiero esto, yo no quiero que se acabe, no, yo no quisiera que muriera el justo con los impíos, pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú hagas tu voluntad. Y también vemos que la voluntad de Dios no es que perezca el impío, porque esto lo vemos en Ezequiel 33:11. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva, mejor dicho, el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces el Señor no es su voluntad. Lean es muy bonito este versículo de Ezequiel 33:11, que la voluntad de Dios no es que el impío muera, sino que se arrepienta, ¿verdad? Esa es la voluntad de nuestro Padre amado, nuestro Padre amoroso. Entonces la tercera enseñanza que encontramos aquí es más bien que el amor de Dios es grande. Eso, Dios no quiere que el impío muera, sino que se vuelva a Dios y que se arrepienta de sus malos caminos. Por eso cuán importante es orar y no desmayar en la oración, sino ser constantes, pedir: Señor, cambia estos corazones de estos hombres que nos están gobernando, que nos están oprimiendo, que nos están haciendo la vida cada día más difícil. Señor, cambia los corazones. Tú amas al impío, tú, porque es tu creación, ¿no? Pedir a Dios constantemente por aquellos que están también en eminencia, como lo dice también el 2 Timoteo, ¿verdad? Orar por todos los que están en eminencia, ¿no? Por los reyes y todos. Vamos a leerlo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios no se complace en el castigo.
mi amigo, mi amiga que me estás escuchando. Dios no se agrada del castigo. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso tú y yo debemos orar constantemente y no desmayar y no desesperarnos, como lo vemos en el capítulo de Génesis 18. Léanlo, por favor, es muy importante que nosotros entendamos el carácter de Dios, que conozcamos a Dios a través de las Escrituras, cómo Él opera, cómo Él obra. No es como un Dios malo y verdugo, como algunas gente lo caracterizan a Dios. No, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque dice que de tal manera nos amó que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mucho va a depender de nosotros. Si bien es cierto que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo, también tenemos el deber de orar para que Dios mueva su mano y cambie la historia. Nosotros, al igual que Abraham, en él tenemos una fuente de inspiración. Abraham era constituido amigo de Dios. ¿Cómo no quisiéramos también nosotros que nos digan, ahí pon tu nombre, fulano, amigo de Dios? ¡Qué maravilla! Ser amigo de Dios y decirles, ¿sabes qué, Señor? Esto quiero y esto quisiera, pero hágase tu voluntad. Como lo dice Mateo 6:20. Mira, Señor, yo quisiera esto y esto, pero hágase tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Y prepárame mientras yo espero, para no desesperarme. Hemos aprendido que tenemos que tener paciencia cuando oramos. No podemos esperar que la oración sea inmediata. Pero también hay veces que Dios responde ahí mismo, como lo hizo en el tiempo de los Hechos, cuando Pedro estaba preso y oraron para que salga de la cárcel, de la prisión, y salió tan rápido que ellos no podían creerlo. Entonces Dios sabe cuándo responde rápido y cuándo no, porque también nos está preparando a nosotros. Entonces, en primer lugar, tener paciencia, ¿verdad? Tener paciencia y esperar en el tiempo de Dios, porque Él tiene un tiempo preciso. Él tiene una respuesta a nuestras oraciones. No siempre es inmediata. Vemos que hemos aprendido que Abraham esperó 25 años para que le diera el hijo de la promesa. ¿Y tú podrías esperar 25 años? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Podríamos esperar 25 años? Ahora, otra de las cosas, pero también aprender a decir, Señor, así como en Mateo 6:10, hágase tu voluntad. En segundo lugar, nuestras oraciones deberán estar motivadas por ver la gloria de Dios. Nosotros debemos querer ver la gloria de Dios. Señor, esto es imposible que se haga, pero tú, Señor, eres Dios de los imposibles. Padre bendito, permite que estas personas que están en medio del pecado salgan de ese lugar. Señor, que se arrepientan. Líbralos y guárdalos, Señor. Y para que la palabra tuya, es decir, las cosas que estamos necesitando y precisando según la necesidad de tu entorno, de tu vida. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, ¿no? Pero todos coincidimos en querer ver la gloria de Dios. Todos queremos ver respuestas en las cuales Dios se glorifique. No mi voluntad, sino tu voluntad. Gloria sea al Señor. Aunque Abraham en este caso, él estaba preocupado, ¿no? por su sobrino, pero él dijo, Señor, haz tu voluntad, ¿no? En tercer lugar, también aprendemos que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte, sino que el impío se vuelva a Dios, que se arrepienta de sus malos caminos. Por eso debemos de orar por aquellos que están haciendo daño, aquellos que están en lugares estratégicos y están haciendo daño, y decirle, Señor, cambia ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Padre. Te lo rogamos, mira esto, mira el otro. Ayuda, Señor, a estos hombres a que se encuentren contigo. Derrama el poder de tu Santo Espíritu. Mis amados, yo creo que este es el tiempo en que debemos de clamar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser por nuestras autoridades. Yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mi vida. Que Dios les bendiga y no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos. Que tengan un lindo comienzo de semana. Con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. No se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios es grande, es fiel y justo. Así que sigamos adelante, compartan los videos, no se olviden de darle a la manito levantada y bueno,
que todo este día sea un día donde puedan ver muchas respuestas a sus oraciones. Estamos orando también en el grupo de oración. Si tienen alguna necesidad de oración, pídanla, déjenla en los comentarios o escríbanos a lupc2011@hotmail.com. Bendiciones.